esta palabra y por el cual nos has traído a cada uno de nosotros, Señor, a este lugar esta mañana. Te agradecemos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu infinita bondad y tu eterna misericordia. Pon, por favor, Señor, te suplico, guarda en mis labios, Padre Celestial, para que lo que hablemos, como siempre te lo suplico, papito lindo, venga a edificar, venga a consolar, y si es necesario, Señor, que tu palabra nos exhorte, dispuestos estamos, Señor, a recibir tu exhortación. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, mis amados hermanos? Le podemos dar una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Gloria a Dios. Sean bienvenidos, mis amados hermanos, cada uno de ustedes a la casa del Señor. Qué bueno que se han congregado, que nos hemos reunido esta mañana, amén, y en el nombre de Jesús, como bien saben, mis amados hermanos, hoy hay Santa Cena, amén, así que desde el principio a fin del culto, ¿verdad? Antes de la administración de la Santa Cena, mejor dicho, tenemos un buen tiempo, un buen momento para ponernos a cuenta delante del Señor. Y esto que les voy a decir, mis amados hermanos, a veces no, yo siento que no es entendible por nosotros, los cristianos, amén. Imagínense, yo conocí a una persona, vamos a hablar de eso, amén, la sangre de sus pies. Conocí a una persona que cuando él lo saludaba a uno le decía, Dios te bendiga, y él respondía, Dios te perdone. Y todos, yo lo vi, mis amados hermanos, que a todos, a los que él saludaba así y le decía, Dios te perdone, se ofendían. Y yo digo, ¿y por qué? ¿Por qué uno se va a ofender porque Dios lo perdone? Lo que pasa es que, repito, no logramos entender a veces, por ejemplo, hoy es culto de Santa Cena, el que tenemos que ponernos a cuentas. Ustedes y yo pudiéramos pensar, pero ¿y a cuentas de qué me tengo que poner yo? Para empezar, si estoy en la iglesia. Pero yo les pregunto, mis amados hermanos, ¿será que ustedes y yo no necesitamos ponernos a cuenta? Todos los días. Por ejemplo, a veces dentro de los cultos hay momentos en los que quien ministra llama a la reconciliación. Hermanos, hoy es un momento, qué sé yo, ¿verdad? Para que nos reconciliemos. Y nadie pasa. ¿Cuál será el pensamiento del cristiano por el que nadie pasa? Miren, yo me quedé sorprendido. ¿Se recuerdan que mi esposa les predicó uno de estos días acerca del arrepentimiento? ¿O ya no se recuerdan? Amén, los frutos dignos del arrepentimiento. Y ella hizo un llamado y yo dije, ahorita van a pasar todos. Digo, cuando yo vi había gente en las sillas, ¿y qué se quedaron haciendo en la silla? Ustedes y yo podemos pensar, ¿y de qué tengo que arrepentirme yo? Pues para empezar de esa actitud. ¿Sí? Es que mis amados hermanos, yo no sé, les digo sinceramente, pero si el Señor viene hoy, como lo hemos estado hablando, por pura gracia y por pura misericordia, ustedes y yo nos vamos. ¿Sí o no? O alguno de ustedes me puede decir, no, yo me voy porque yo soy de apellido. ¿Cuáles son sus apellidos? ¿Cómo? Solano. ¿El suyo, hermano? Yo soy de apellido Rodríguez. Yo soy de apellido Hernández. Yo soy de apellido Herrera, pastor. Y el apellido no nos va a salvar, mis amados. Antes bien, el apellido que nos andamos echando nos puede estorbar. Yo soy de apellido Godínez. Hernández Godínez. Pero allá en Guatemala, lamentablemente, mis amados hermanos, los Godínez no tenían muy buena fama. ¿Y saben qué decía la gente de nosotros los Godínez? Godínez tenía que ser. Y yo, ay Dios mío. Y mi esposa me ministraba y decía, sí, pero usted no se parece a ellos. ¿Y por qué les digo esto? Porque los apellidos que ustedes y yo, a veces de los que nos sentimos orgullosos, son de los que, por los que más a cuenta deberíamos a ponernos todos los días. Así que yo les doy un consejo, si en alguna oportunidad hay un momento de arrepentimiento, arrepintámonos, mis amados hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque no sabemos si esa es entiéndanmelo, esa es la última oportunidad que yo tengo antes de que Cristo venga. Yo se los agradezco, los admiro, los bendigo, mis amados hermanos, que ustedes decidan congregarse cada vez que vienen. Se los digo, a pesar de que yo soy el pastor, sé que no es fácil. Yo les digo, los primeros días que tuvimos que andar viajando, mi esposa y yo, con mis niños, con mis nenes, aquí, sin esto, ¿sí entienden esta señal?
¿Qué es? Sin dinero, sin plata. Allá en Guatemala, si dicen menudo, les van a dar las patas, los hígados del pollo. Es el menudo. Así que no les aconsejo que pidan menudo allá. Pero aquí sí dicen menudo, ¿verdad? Entonces, esos primeros días nos tocaba viajar hasta, yo creo que es Carbonal también, pero hasta allá por Pipasa. ¿Cómo creen ustedes y yo que andábamos, mi esposa y yo? Contando cada centavo, cada colón. ¿Por qué? Porque imagínense cuánto cobran. Creo que 585 cobran de pasaje ahorita los buses. Y somos 4, mis amados hermanos. Ustedes que son buenos para matemática, ¿cuánto es? Más de 2,000. Como 2,300 de ida y de regreso. O sea, son casi 2,500, perdón, casi 5,000 colones. Y uno ajustando, mis amados. Bueno, quisiera contarles más testimonios, pero ¿por qué les digo eso? Porque sé que no es fácil. Amén, no es fácil. Pero en medio de todo, siempre hay galardón. En uno de los libros del apóstol Juan, él dice que cuando ustedes y yo nos reunimos o nos congregamos, la sangre del Cordero se derrama, y escuchen lo que dice, y nos limpia de todo pecado. O sea, solo el hecho, mis amados hermanos, de congregarnos, amén, de reunirnos, es un momento muy puntual para que la sangre del Cordero nos limpie de todo pecado. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hoy hay Santa Cena, y yo les digo, cada vez que ustedes y yo tenemos los elementos en las manos, es una oportunidad que nos están dando para arrepentirnos. Por eso yo se los he dicho, tal vez ya se les quedó, si no se lo repito, y cuando ministremos la Santa Cena lo vamos a volver a decir. Es que cuando se escudriña esa cita de Santa Cena en 1 Corintios capítulo 11, allí el apóstol Pablo dice que nadie participe de la Santa Cena indignamente. ¿Y qué es eso de participar de la Santa Cena indignamente? No es ni más ni menos ni otra cosa que reconocer que soy un pecador, pero reconocer que no quiero cambiar. Eso es participar de la Santa Cena indignamente. Amén. Porque al final, mis amados hermanos, pecadores, todos ustedes y yo, lamentablemente, porque estamos en este cuerpo aún, seguimos siendo. Amén. Por eso la Biblia dice claramente que cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y transformados. Amén. En el aire seremos transformados. Amén. Los Transformers. No sé en qué se querrán convertir ustedes. No, eso no es cierto. Amén. Pero me voy dando a entender, mis amados hermanos. Entonces, este día en particular es un momento de arrepentimiento, en el que yo tengo que ponerme a cuentas con el Señor. ¿Y de qué me tengo que poner a cuentas yo con el Señor? Y no aquí estoy, pues, decimos en Guatemala. Sí, pero no basta, mis amados hermanos. Amén. Ustedes y yo tenemos que estar a cuentas siempre con el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque en cualquier momento Él viene. Hoy cantábamos un coro que dice: pronto sonará la trompeta. Amén. Y los muertos en Cristo resucitarán. Y los vivientes, o sea, nosotros que hayamos quedado, seremos arrebatados al encuentro con el Señor. Y hasta ganas de cantarla me están dando ya, pero ya pasó la alabanza. Ok, entonces yo les suplico, mis amados hermanos, eso, de que ustedes, miren, ustedes y yo no podemos, no debemos, les digo, no sé, pero es la palabra que yo voy a utilizar. O sea, ser gente orgullosa. Si se me presenta a mí la oportunidad de arrepentirme, pues me arrepiento. ¿Por qué? Porque el que no falla de hecho, falla de pensamiento. Y la Biblia dice, me parece que es en el libro de Santiago, el apóstol Santiago dice que el que no peca con lo que habla es hombre perfecto. Y yo les pregunto, ¿quién de ustedes se considera perfecto esta mañana? Ya eso quiere decir que la mayoría de nosotros pecamos por lo que hablamos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme y reconciliarme. Si de eso se trata el Evangelio, mis amados hermanos. En el libro de Isaías dice claramente: venid pronto y estemos a cuentas. Entonces el Evangelio es un Evangelio que nos llama a estar a cuentas. ¿Cuándo dice? Venid pronto. ¿Y cuándo es pronto? Ya, ¿verdad? Amén. O sea, si quieren ministrarse, ya, de una vez. Pastor, pero ahorita está predicando. Termino y los ministro. No, así es esto. Dios, mis amados hermanos, como dijo el eunuco, mira, ahí hay agua, ¿qué impide? Nada, ¿crees? Puedes hacerlo. Le tuvieron en la carreta y se iba a bautizar.
Amén. ¿Para qué vamos a esperar hasta el 15 de octubre? Ay, que pasó el viajecito, son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero bueno, espero estarme dando a entender, mis amados hermanos, que si ustedes y yo tenemos una necesidad de estar bien delante del Señor, busquémosla. Les decía yo a los hermanos allá en Guatemala, yo creo que, no, aquí teníamos a alguien más lejos. No vivimos lejos, les decía yo. Ustedes conocen la iglesia y conocen mi casa. Allá en Guatemala les decía, ¿no? Aquí les puedo decir lo mismo. ¿Conocen mi casa? ¿Conocen la iglesia? Si no contesto en un teléfono, en el otro tampoco. Así que ustedes no se compliquen la vida. En algún momento voy a responder. Amén. Pero para servirles estamos, mis amados. Y si tienen necesidad de estar a cuenta delante del Señor, venid pronto, dice la Biblia, y estemos a cuenta. Y según cómo ustedes y yo consideremos nuestros pecados, rojos o escarlatas, el Señor los convertirá blancos como la nieve o como la lana. Amén. Bueno, entonces vamos a hablar esta mañana, mis amados hermanos, de la sangre de sus pies. Si ustedes se recuerdan, ya hemos hablado acerca de esto, pero no hemos terminado el tema. Como hoy es día de Santa Cena, vamos a tratar de terminarlo, mis amados. Nada más voy a mencionar esto, de que la Biblia nos muestra de que por la sangre del pacto del Señor, según Hebreos capítulo 13, versículo 20, amén. Miren, aquí está algo que hablábamos estos días, Él nos hace aptos. Amén. ¿Se acuerdan que uno de estos días hablábamos, el jueves creo que fue, acerca de ser aptos y hablábamos de la gracia? Amén. Aquí está una vez más. Él nos hace aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. No voy a leer todo, ahí está la cita, no estoy leyendo cosas que no están, ahí está en la pantalla, de que por medio de la sangre del pacto eterno, la sangre del Señor Jesús, ¿verdad? Esa sangre nos hace aptos, ¿para qué? Para que ustedes y yo podamos hacer su voluntad. Entonces, esta es una mañana de Santa Cena, en la que si en algún área, en algo, a nosotros nos está costando hacer su voluntad, pues ahí está para eso la sangre, mis amados hermanos. Amén. Para que yo empiece y aprenda o siga haciendo su voluntad. Y cuando yo quiera hacer la mía, recuérdense lo que Jesús hizo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo les digo, mis amados hermanos, cuántos problemas, y perdónenme, pero lo voy a decir así, aún de cuántos pecados nos hubiéramos salvado, nos hubiéramos evitado, si tal vez ante la tentación, ustedes si hubiéramos pronunciado esa palabra: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque lógicamente cuando uno peca, ¿cuál es la voluntad de uno? Pecar, ¿verdad? Por eso termina pecando. Amén. Y la Biblia nos muestra que ninguno de los que pecamos, mis amados hermanos, pecamos por sorpresa. Antes bien, el que peca, peca porque quiere. Amén. Entonces por eso nos compete estar a cuentas lo más pronto posible. Amén. Dice acá Apocalipsis 5:9. Bueno, ahí se habla que cantaban, dice: y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, toda lengua, todo pueblo y toda nación. Ahí nos muestra cuál es el precio. Esa palabra compraste que acabamos de leer aquí, ahí está en verde: y con tu sangre compraste. Amén. Está acá y significa comprar, rescate, redimido y adquirido. Eso es todo lo que voy a decir, porque esto ya lo hablamos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 19 dice: si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude, solamente en esta vida no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Amén. Eso es por medio de la sangre, ¿verdad? Y aquí está la base. Mateo 27:35 dice: clavaron a Jesús, ¿qué dice? De pies y manos. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, de la sangre que brotó de sus pies. Amén. Cada una de las partes de donde brotó sangre no brotó por casualidad, brotó con un fin, brotó con un propósito. Y esta mañana, si el Señor nos lo permite, vamos a tratar de explicar. Esto que está aquí, solo lo voy a mencionar. Si me pongo ahí me quedo y no quiero quedarme ahí. Entonces, ahí aparece, vamos a ver, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto es 7 por 3? 21. Entonces ahí aparece, mis amados hermanos,
21 citas, por lo menos, que hablan acerca de los pies. Y cada una de esas citas es un tema, pero a la vez también la Santa Cena tiene el poder de ayudarnos, según lo que dice cada una de esas citas, a poder vencer o a poder cimentar. Si es algo malo, algo negativo, algo contrario, pues nos ayuda a vencer. Y si es algo que hay que cimentar, nos ayuda a cimentarlo. Por ejemplo, Génesis 47 y 19 dice que la serpiente muerde los pies. Entonces, ¿para qué sirve la sangre que brotó de los pies de Cristo? Muy bien, para protegernos los pies de que la serpiente los muerda. Amén. Entonces vean qué interesante, repito, cada uno de esos sería un tema, pero yo no me voy a centrar ahí, solo los voy a leer. Génesis 43, 24, voy así en línea, ¿verdad? Dice que Él lavó los pies. Entonces, ¿para qué sirve la sangre? Para lavarnos los pies. Génesis 49, 10, el cetro que tienes entre los pies. Entonces, en los pies también hay, mis amados hermanos, autoridad. Yo no sé ustedes, pero por ejemplo, nosotros nunca habíamos visto algo así, mis amados hermanos, pero uno de estos días apareció ahí en la casa un animal como así, de ancho y planito. Y nosotros, ¿y qué es? O sea, a lo único que le encontramos semejante era una cucaracha, pero nunca habíamos visto una cucaracha tan grande como esa. Después creo, no sé quién dijo que era un cucarachón, creo, ¿verdad? ¿Sí? A usted le digan, entonces es un cucarachón. ¿Y qué creen que hicimos con los pies cuando vimos ese animal? Lo primero que hicimos fue aplastarlo. Ahí está lo que dice la autoridad que está en los pies. Para eso sirve la Santa Cena. De que si ustedes y yo, ok, ese es un bicho, ¿verdad? Pero la Biblia también dice que el mismo Dios de paz en breve, dice, pondrá bajo el estrado de nuestros pies a Satanás. Entonces, ¿para qué sirve la Santa Cena? Para que yo tenga esa autoridad. Y si veo algo, mis amados hermanos, que quiere estorbar mi caminar, sea un cucarachón espiritual, lo aplasto en el nombre de Jesús. Amén. Pero y si no tengo la autoridad, si yo cuando de la Santa Cena, porque yo siempre lo digo, mis amados hermanos, porque escrito está, si a la hora de la Santa Cena alguien reconoce, mis amados hermanos, de que tiene algún pecado, pero no quiere cambiar, mejor no participe. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que quien participa indignamente, algunos duermen, ¿entiendes? Se han muerto, otros se enferman y otros se debilitan. Entonces, en ese caso, es mejor abstenerse. Lo único es que esas cosas se nos van contando, mis amados hermanos, y puede llegar el día en el que ustedes y yo, que el Señor nos libre, ¿verdad? Pero vamos a decirlo así, ya no tengamos la oportunidad de volver a participar de la Santa Cena. Es mejor alinearnos, ponernos a cuentas y participar para que el Señor haga lo que tenga que hacer. ¿Decimos amén? Bueno, miren, voy a leer nada más, ya no voy a explicar. Juan 12:3 dice, aceite en los pies de Jesús. Juan 11:44, sus manos y pies estaban atados. Vean para qué sirve la Santa Cena, para desatar. Lucas 7:45, besarme los pies. O sea, también, mis amados hermanos, uno puede tener esa humildad, esa sencillez por medio de la Santa Cena. Imagínense ustedes, yo sé que ustedes lo saben, pero ¿cómo voy a hacer yo, físicamente hablando, para besarle los pies a alguien? Imagínense, arrodillándolos hasta el suelo. Ahorita me acordé que uno de estos días mi esposa le dio un beso a los pies de Adonai y le besó sus pies. Y yo le puse los míos. ¿Y qué creen que hizo? Ya no me los besó. Son broma. Amén. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, para besarle los pies a alguien, o hay que humillarse tanto hasta el suelo, o hay que amarlo tanto. Si no, entonces para eso sirve la Santa Cena, para eso sirve la sangre que brotó de sus pies, para que ustedes y yo vivamos humillados a los pies de Cristo. Amén. Y entonces, escrito está que el que se humilla, Dios lo exalta. Amén. Sigo. Lucas 9:5, sacúdase el polvo de los pies, es otra cosa. Lucas 8:29, encadenado de pies y manos, vean eso. Marcos 5:4, hierros en los pies. Lucas 7:38,
mojarle los pies con sus lágrimas. Lucas 4:11, lastime los pies contra las piedras. Pues, ay, ya me cansé de leer tanto, ¿no? Pero ahí está. Amén. Cada una de esas citas que está ahí, para eso sirve la Santa Cena. Ese es el poder de la sangre que brotó de los pies del Señor. ¿Me di a entender? Ok, vamos a avanzar porque quiero terminar el tema. Y si el Señor nos lo permite, el siguiente mes, en la otra Santa Cena, hablamos de algo diferente. Siempre la Santa Cena, pero desde otra perspectiva. Ok, la palabra sangre. Miren, esto no lo hemos hablado. Cuando se escudriña esa palabra sangre, mis amados hermanos, que dice acá, que como consecuencia, pues que brotó, ¿verdad? De los pies, esta otra que nos menciona acá, que con su sangre, amén, nos compró. Esa palabra sangre tiene los significados, bueno, aquí yo los tengo a mano izquierda. No sé, ¿a qué lado tienen ustedes jugo de uvas? La izquierda también. De este lado dice jugo de uvas. Es que la izquierda es tuya. Así ya entendí. Entonces está a mi derecha. A mi derecha dice jugo de uvas. Ahí para abajo, ahí están, esos son los significados de la palabra sangre. Entonces la palabra sangre, uno de los significados que tiene es jugo de uvas. Ahora bien, cuando escudriñamos en la Biblia, lo que significa bíblicamente hablando, el jugo de uvas nos habla de santidad, consagración, votos de fidelidad, escuchen esto, y castidad al Señor. Entonces aquí es donde yo no me quisiera detener, pero tengo que detenerme. Amén, muchas gracias. Solo permíteme, tengo mi traguito. Creo que tiene hoyo, hermano. Bueno, entonces, aquí es donde vamos a empezar el día de hoy. ¿Cuál es el poder que tiene la sangre que brotó de los pies del Señor? Tiene el poder, por medio de la figura de jugo de uvas, de que ustedes y yo vivamos en santidad. Pregunto, vamos a ver qué tan sinceros son. ¿Es fácil vivir en santidad? ¿Sí o no? Naranja, dice. La pastora dio en el punto. Solo cuando uno ama. Es fácil. Dice ahí, consagración, algo similar a santidad, aunque no es lo mismo. Votos de fidelidad. ¿Es fácil ser fiel? Ya cambió la cosa. ¿Es fácil ser fiel? Ya nos cambió. Cuando uno ama, sí es fácil. Pero cuando uno no ama, cuando el amor está distorsionado. Pero miren lo que dice acá, votos de fidelidad, no está hablando al cónyuge, y castidad al Señor. Cuando habla de castidad, está hablando, mis amados hermanos, de pureza, y perdónenme que no sea tan claro, pero se lo tengo que decir, de pureza en el área sexual. Ser puros en esa área. No es pecado tener intimidad, uno con su, en mi caso, con mi esposa. Ustedes como varones con su esposa, como mujeres con su esposo. No es pecado. Amén. Antes bien la Biblia dice que es un deleite, así lo dice la Biblia. Entonces ustedes a la próxima, mi amor, vamos a deleitarnos. Y ella ya entiende la referencia. ¿Qué deleite? Ni qué fuerte, ni qué. No, hombre, es deleite, no para estar discutiendo. Amén. ¿Me voy a entender? Entonces, miren el poder de la Santa Cena. Entonces sí, pastor, lléneme hoy sí. No, tampoco. Amén. Es un acto, mis amados hermanos, en medio del cual ustedes y yo tenemos que entender de que yo voy a participar de la Santa Cena, y lo que se tiene que desatar sobre mi vida como consecuencia de que es la sangre que brotó de los pies de Jesús, es que yo tengo que aprender a vivir en santidad. Yo me imaginaba que me iban a decir, no, pastor, la verdad no es fácil. Y yo tampoco les voy a decir, sí, hermano, santidad es lo más fácil que hay en este. No, tampoco. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús fue tentado.
Y él mismo hubo un momento en el que se puso a titubear y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Amén. Pero bendito Dios, no pecó, no cayó, pero sí titubeó por un momento. No es tan fácil, mis amados hermanos, vivir en santidad, pero cuando uno ama, eso le facilita a uno mucho el trabajo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ustedes y yo? Perfeccionarnos en el amor, aprender a ser fieles, y repito, claramente lo dice ahí: votos de fidelidad y castidad. No dice a la esposa, no dice al esposo, dice al Señor, porque se entiende que si yo le soy fiel al Señor, ¿a quién más le puedo ser fiel? Le puedo ser fiel a la esposa, le puedo ser fiel al esposo, le puedo ser fiel a mis hijos, fiel a la congregación, fiel al cliente, digamos, puedo ser fiel. Por eso, aquí se lo hemos dicho en más de alguna oportunidad, la Biblia habla, mis amados hermanos, dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice. Entonces desata una característica en la mujer, que es la virtud. Pero también el libro de Proverbios dice, hablando del hombre, hay una característica que dice: ¿quién lo hallará? Pero dice: hombre fiel, ¿quién lo hallará? ¿Qué dicen las hermanas? A ver, pastor, ¿dónde existen esos? En Guatemala, tal vez. Hombre fiel, ¿quién lo hallará? Como dos amenes ahí medio arrepentidos. Entonces se dan cuenta, en la mujer, ¿quién la hallará? La virtud. Y de ahí se desprenden muchas cosas. Amén. Pero la característica que da en el varón es la fidelidad. Entonces, mis amados varones, no vino ninguno. Mis amados varones, ustedes y yo sí podemos ser fieles. Amén. Sí se puede. ¿Ay? Puro mexicano, sí se puede. Sí se puede, mis amados hermanos. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Aprovechar esa virtud que se desprendió de la sangre que brotó de sus pies. ¿Y sí puedo ser fiel? Sí se puede, mis amados. ¿Van a venir momentos de tentación? Claro que sí. Si no, ¿cómo se va a saber que yo soy fiel? De que voy a ser probado, voy a ser probado. Y en medio de la prueba se va a manifestar ¿qué? Que soy fiel, que somos fieles. Pero ¿y si viene la prueba y caigo? Se va a demostrar también todo lo contrario, que no he aprovechado la virtud, el poder, la gracia que brotó de esa sangre, y por eso me cuesta vivir en santidad. Pero no debería de costarnos, mis amados hermanos. Simple y sencillamente, la Biblia dice, pues yo sé que ustedes se saben ese proverbio: el sabio ve el mal, ¿y qué dice? Ok, y ahora, ¿cómo puedo entender yo qué es el mal? Viéndolo, dice. La tentación. ¿Y por medio de quién puede venir la tentación? ¿O por medio de qué puedo ver yo? Aquí algo no me huele muy bien. Bueno, miren, tal vez no me di a entender, pero su respuesta está bien, pero mi pregunta está mal. El asunto es, mis amados hermanos, de que muchas veces la tentación viene por medio de las personas a las que ustedes y yo les permitimos que se acerquen. Y nos hacemos uno con ellos. Nos hacemos uno, bueno, se hacen una con ellas. La idea es esa, ¿verdad? Y ahí está la tentación, mis amados hermanos, y nos cuesta separarnos. Nos cuesta guardar la distancia. Y la Biblia muestra de que un abismo llama a otro abismo. Uno de estos días expliqué, creo que fue allá en la casa, de que cuando Jesús fue bautizado, mis amados hermanos, él venía de un lugar llamado Galilea. Y Galilea significa círculo pagano. O sea, miren de dónde venía. ¿Pero acaso dice que venía de pecar? No. Todos nosotros, cuando venimos a Cristo, todos veníamos de un círculo pagano. Nos bautizamos y empezamos un proceso de limpieza, restauración y muchas cosas más, mis amados hermanos. Pero a veces hay aún en nuestras vidas receptores. Hay cosas que aquello sí lo pude vencer, pero esto todavía me cuesta. Yo les hablo por mí.
una de las cosas que más me costó vencer, ya siendo cristiano, bendito Dios, ya cuando llegué a ser pastor, pues ya estaba ahí pulidita esa área, fue la música mundana. ¿Por qué creen que me sé algunas que otras por ahí? Porque a mí me gustaba la música mundana. Ya era cristiano y mis papás nunca nos dejaron estar escuchando ese tipo de música en la casa. Entonces uno que es bien bandido, ¿qué hacía? Agarraba los audífonos, orejeras, no sé cómo le llaman acá, y ponía ahí música yo solito ahí en mi cuarto. Y cuando yo escuchaba en la puerta, Willy, ¿qué estás oyendo? Yo, nada, mami. No me dejaban en paz, mis amados, amén. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque ya siendo cristiano, yo todavía cantaba una mentira que te haga feliz. Ah, sí, pastor, eso es buenísimo. No, ya siendo, le digo, me costó vencerlo. Amén, ya siendo cristiano. No sé, tal vez su problema no sea la música, pero como dice la Biblia, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Todas son nuevas, pastor, pero las viejas todavía no han pasado. Amén. Entonces tal vez alguien tuvo problema en esa área, ¿verdad? De las viejas o los viejos. Y todavía de vez en cuando se le va un ojo por allá, otro por allá. Y santo Dios mío, perdóname, Padre, yo tratando de consagrarme y tú lo que me pones. Tú lo que me pones, nada. ¿Qué pasa? ¿Qué? Hay receptores aún adentro. Por eso nos cuesta vivir en santidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por medio de la Santa Cena, que de la sangre que brotó de sus pies, aprender a vivir en santidad. Amén. Ay, pastor, mejor hubiera predicado de otra cosa hoy. No, hoy hay Santa Cena y hoy más tenemos que aprovechar a ponernos a cuenta. Bueno, entonces ahí está ya. Todavía quisiera seguir hablando más de ese punto, pero ya el tiempo va avanzando. Miren, mi esposa y yo nos hemos dado cuenta de algo. De que hay mucha gente que ellos dicen, ¿verdad? Sí, que a mí me gusta lo profético. Pero la mayoría de personas que hemos conocido que nos dicen eso, tienen un serio problema y nos hemos dado cuenta. ¿Y saben cuál es? Pastor, yo ya le dije si me gusta lo profético. ¿Saben cuál es? Los ojos. Que se quedan ustedes fijos así. Tienen problemas con los ojos. O sea, les gusta lo profético, gloria a Dios, pero tienen problemas con los ojos. ¿Qué, pastor? No miran bien. No, miran hasta de más. Así andan. ¿Por qué? Porque por medio de lo profético se desatan las visiones. Y lo que el enemigo quiere es estorbar la visión de aquel que desea algo profético. ¿Para qué? Para que nunca se desarrolle. Entonces ustedes y yo tenemos que meditar, mis amados hermanos, espiritualmente hablando. Hemos hablado un poco de los dones, ¿verdad? Tal vez a ustedes no les gusta lo profético, hablemos de los 5 dones del Hijo, los ministerios. Tal vez alguien dirá, no, a mí me gusta lo apostólico. Ok, entonces tiene que tener un orden. A mí me gusta enseñar. Entonces tiene que haber un orden. ¿Por qué? Porque en más de algo el enemigo nos va a querer estorbar para que aquello que el Señor nos ha dado para fluir, no fluya. ¿Qué harían ustedes si en su casa, por ejemplo, ahí tienen el caño, un tubo y está tapado y encienden la llave y apenas una gotita cae? ¿Qué harían? ¿Cómo? ¿Verdad que sí? Uno lo que intenta es quitarle lo que tenga ahí hasta que caiga el chorro. Entonces, espiritualmente hablando, ustedes y yo tenemos que identificar por qué es que no puedo crecer tanto. ¿Por qué es que tengo tantos años de evangelio y estoy donde mismo? Probablemente, mis amados hermanos, allí en la cañería espiritual hay algo que está estorbando. ¿Qué tengo que hacer? Identificarlo y en el nombre de Jesús destaparlo. ¿Para qué? Para que entonces lo que Dios me ha dado pueda fluir y alcance a otros. ¿Amén? ¿Se imaginan ustedes gota a gota? El agua se agota. Gota a gota. ¿Cómo en cuánto tiempo se llenará este vasito? ¿Cuánto?
Unas 2 horas, pero ¿y si el caño está destapado? Pues lo mismo pasa, mis amados hermanos, cuando ustedes y yo estamos libres, entiéndanse, en esa figura del tubo destapados, podemos fluir rápido. Pero ¿y si hay algo que estorba? Por más que pase lo que pase, no se va a poder fluir. Imagínense, ahí por ahí veía una imagen que dice que Judas tuvo al mejor maestro y aún así se perdió. Entonces dicen, no es el maestro. Porque la semilla es la misma, mis amados hermanos. Todos ustedes y yo hemos escuchado básicamente lo mismo, pero ¿por qué unos crecen más y otros no? La tierra, ¿verdad? Amén. La disposición, lo estorbado que uno pueda estar, la vergüenza que uno pueda tener, pues todo eso hay que irlo venciendo. ¿Por qué? Porque al final ustedes y yo, por medio de la sangre que brotó de sus pies, esto nos demanda, mis amados hermanos, fidelidad y castidad al Señor. ¿Y saben qué es lo tremendo de esto? De que en el caso de los que estamos casados, de que el Señor está en donde mi esposa no está. ¿Me voy a entender con eso? De ahí en donde yo pretendo que mi esposa o mi esposo no se dé cuenta de lo que estoy haciendo, el Señor sí está ahí. Entonces por eso yo le debo fidelidad a Él, castidad a Él, pureza a Él. Y si se lo doy a Él, se lo podré dar a mi esposa, se lo podré dar a mi cónyuge, se lo podré dar a mis hijos. Pero si no se lo doy ni a Él, tampoco se lo voy a poder dar a nadie más. ¿Por qué? Porque primero es a Él y luego a los demás. El otro significado de esa palabra sangre, dice la sangre expiatoria de Cristo. Entonces vean el poder, mis amados hermanos, que tienen. Estamos hablando en este momento de la sangre que brotó de sus pies. Pastor, y si brotó de la cabeza, también tiene este poder, amén, pero se centra en otras cosas, amén. ¿O será lo mismo los pies que la cabeza? ¿Cuántos de ustedes usan gel? ¿Y se lo echan en los pies? Es ilógico, ¿verdad? Se lo echa uno en los 2, 3 pelos que le quedan. Entonces dice, la sangre expiatoria de Cristo. ¿Qué es lo que hace esta sangre? Vence toda la hueste de maldad al enemigo y a toda entidad del reino de las tinieblas. Vean el poder de la sangre, mis amados hermanos, de esa sangre que brotó de los pies. ¿Por qué los puede vencer? Porque la Biblia habla, vean esto, de José. Ustedes si hemos oído hablar de José, dice la Biblia que José era un varón hermoso. Yo creo que era del ministerio de Benecer, Grecia. Ahí está, un amén por lo menos. Ya, entonces dice que era un varón hermoso, pero que la esposa de Potifar, amén, le echó el ojo, lo empezó a ver y le empezó a insistir, ven, acuéstate conmigo, y acuéstate conmigo, y acuéstate conmigo. ¿Y qué dice la Biblia que hizo José? Que agarró sus 2 patitas, sus 2 piecitos y se fue corriendo. Entonces démonos cuenta la importancia de cómo, mis amados hermanos, se pueden vencer, en este caso, las huestes de maldad al enemigo y a toda entidad del reino de las tinieblas. Por el punto anterior, fidelidad y castidad, a veces se puede vencer este tipo de huestes, potestades. ¿Cómo? Huyendo, simple y sencillamente. Amén. Hay entidades, mis amados hermanos, como en este caso, la de la esposa de Potifar, que no se pueden reprender. Yo les he platicado cuando he hablado con los jóvenes, imagínense qué ilógico. Hay algunas páginas, tal vez a ustedes les ha pasado, yo le explicaba a mi esposa uno de estos días de algo similar, que uno puede estar ahí y le tiran a uno links o cosas así, que no son del Señor. Imagínense qué ilógico, está ahí el link en la pantalla y que yo me ponga a reprender hasta que desaparezca. ¿Cuándo va a desaparecer? Primero me voy a cansar de estar reprendiendo y ya cansado mejor me meto para ver si valió la pena reprender. Decía el apóstol Sergio, se ponen a buscar dragones para sus presentaciones y encuentran dragonas y hasta ahí quedó la presentación. Entonces les digo, mis amados hermanos, hablando de la fidelidad y la castidad, la sangre tiene ese poder de que ustedes y yo podamos discernir
En donde si hay alguien que lo que está intentando es, como en el caso de la esposa de Potifar, seducirme, hasta aquí lo nuestro. Hasta aquí visito yo este lugar, nunca más vuelvo, qué sé yo. Amén. Pero si ustedes y yo lo logramos discernir, yo siento como que a este, como que le gusto. Ya cuando se despide de mí, me toca la barba. Entonces me rasuro, pastor. Rasúrese. Por algo se empieza, misa. Ya cuando mire que no hay barba, la oreja entonces, pastor. Lo que yo me quiero dar a entender es de que ustedes y yo tenemos la capacidad de poder discernir cuando hay algo en los ambientes espirituales que no es de Dios, que puede ser una tentación y que me puede provocar a mí el ser tentado y como consecuencia caer. ¿Qué tengo que hacer? La sangre para eso es. Pero como dijo Ana Bárbara, mis amados hermanos, pero pastor, y si me asusta, pero me gusta, hasta ahí llegó entonces. Esto no es de si me asusta o me gusta, esto es de qué, de que ustedes y yo tenemos que aprovechar, mis amados hermanos, la bendición de la sangre que brotó de los pies del Señor. ¿Para qué? Para poder vencer todo aquello que quiera venir en mi contra a estorbarme. Es que miren, si yo, recuérdense que uno de estos días les hablaba de que las puertas por las que pueden entrar cosas, contaminación a mi casa, somos nosotros, soy yo, cada uno de nosotros. Y si yo logro identificar de que algo quiere entrar a mi casa, ¿qué tengo que hacer? Alinearme a la voluntad de Dios y cerrarla, o simple y sencillamente huir. El Señor, mis amados hermanos, dice la Biblia que Dios es un Dios celoso y que nos desea a cada uno de nosotros como una novia pura, limpia, sin mancha. Amén. ¿Y qué tenemos que hacer? Consagrarnos. Voy a avanzar. Quería terminar, pero creo que no lo voy a lograr. Derramamiento de sangre. Entonces, en medio de esta sangre, ¿qué más hay? Hay ofrenda, hay sacrificio, hay pureza y hay limpieza. Avancemos. Miren esto, me gustó mucho. Parentesco de sangre, vínculo familiar, vínculo genético y vínculo epigenético. Entonces miren, mis amados hermanos, con esto vean el poder que tiene esa sangre. La Biblia dice que nosotros, pues ya lo leímos, ¿verdad? Hemos sido comprados por precio de sangre, el cual es, ¿quién fue quien pagó por nosotros? Fue Cristo. Amén. La Biblia dice que esa sangre nos cubre, nos limpia, nos redime, nos limpia de todo pecado. La Biblia dice que ustedes y yo, mis amados hermanos, también tenemos la mente de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Pero vean esto. Vínculo familiar. Si ustedes y yo, lógicamente, ¿verdad?, tenemos familia, ¿quién de nosotros va a desear que le vaya mal a nuestra familia? Yo creo que es ilógico, ¿verdad? Y si a alguien le pasara eso, es alguien que definitivamente tiene algún problema espiritual para desear que a su propia familia le vaya mal. Pero si ustedes y yo estamos intentando agradar al Señor, entonces la sangre del Cordero, mis amados hermanos, tiene el poder de que los vínculos, las uniones, amén, las relaciones que tenemos con nuestra familia día con día sean mejores. Amén. No sé si se van a animar a responderme, pero ¿tendrán ustedes alguna relación familiar que les es difícil? Sí, pastor, el matrimonio. No, esa no. ¿Tendrán alguna relación aparte del matrimonio? Que usted, es que yo miro a mi familiar, a esta mi familiar y, Dios mío. ¿Sí? Así pues ya lo perdoné, dice. Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque ese vínculo familiar, esta sangre tiene ese poder. ¿De qué? De que los vínculos, las uniones, mis amados hermanos, por lo menos estén bien. Y lógicamente, si hablamos ya del vínculo familiar más cercano, esposa, esposo e hijos, ¿cómo voy a querer yo que sean esas relaciones conforme el paso de los años? Pues día con día mejor, ¿sí o no? Para eso es la sangre.
Pero ahora habla, mis amados, acá de algo genético y de algo epigenético. Cuando se habla de genética, es que el niño, la niña, el hijo, puede parecerse físicamente al padre, pero almáticamente a la madre, o viceversa. Todo el rostro tiene el rostro de la madre, pero en su forma de ser actúa como actúa el padre. Eso es genética. Y yo no sé si ustedes y yo, miren, por ejemplo, la Biblia habla acerca de Jacob, de que Jacob empezó a tener problemas con su suegro, ¿verdad? Y al final el problema era por el salario, porque nunca le pagó. Imagínense trabajar 14 años por una mujer, mis amados hermanos, como dicen ustedes acá, sea tonto. Algo así escucho yo que dicen. Entonces él trabajó 14 años por una mujer, amén, y no tenía salario. Entonces empezó él a cobrar su salario e hizo algo que la historia es muy larga, yo se lo voy a resumir así. El asunto es que cuando las ovejas o las cabras venían el macho a cubrir a la hembra, amén, él dice que agarraba los animales más robustos, los más fuertes, amén, y las crías que parían eran para él, y cuando venían, que tal vez venía un macho ahí todo débil, ¿verdad? Y lo ponía con una cabra débil, y esas crías débiles eran de Labán, y así todo el ganado más robusto pasaba para él, amén, y los más débiles eran de su suegro. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes y yo, mis amados hermanos, tenemos algunas virtudes, cosas que son muy buenas. Oigan, hasta los grillos se quedan ahí. Tenemos cosas que son muy buenas. No nos gustaría heredárselas a nuestros hijos y que ellos las multipliquen y que ellos sean mejores. ¿Qué tengo que hacer entonces? Consagrarme. Y lo mejor de mí lo va a heredar mi hijo en genética. Ya, si salió como toda su cara, eso ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Pero, ¿y en epigenética? En epigenética, mis amados hermanos, habla acerca de tiempos. Por ejemplo, normalmente casi siempre se pone un ejemplo de algo negativo, pero puede ser de algo positivo. Que por ejemplo, qué sé yo, a los 14, bueno, es que yo conocí un caso de que a la madre, digámoslo así, espero me dé a entender, la madre la tuvo a los 14 años. La madre, o sea, la hija que se convirtió en madre, tuvo a su hija a los 14 años. Y luego vino la hija y tuvo a la nieta a los 14 años. Que 3 generaciones que a los 14 años resultaron embarazadas y dieron a luz. Eso ya no es genética, eso es epigenética. Se heredaron tiempos, se heredaron acontecimientos, se heredaron fechas. Entonces imaginemos nosotros, por ejemplo, tal vez ustedes dirán, ay pastor, yo a los 20 años cometí uno de los más graves errores. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Que cuando ya tu hijo esté por ahí, por esa edad de 20 años, esforzarse para que él o ella no cometa el mismo error. Porque nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero si él o ella lo llegara a cometer a la misma edad que tú lo cometiste, ¿quién creen que va a ser propenso a cometerlo igual? El nieto, muy bien. Y si el nieto lo vuelve a hacer, el bisnieto. Y así es como se arruinan los vínculos familiares. Entonces, ahorita que ustedes y yo ya tenemos hijos, sobre todo si van creciendo, a escudriñar nuestra vida. A escudriñar nuestra vida. ¿Por qué? Porque pensemos, perdónenme por lo que voy a decir, pero lo estoy pensando así. Pensemos que a X edad, en mi familia, pueda ser padre, abuelo, yo mismo, hubo una separación, hubo un divorcio. ¿Qué creen que pueda pasar por epigenética? Que se divorcie el hijo, que se divorcie la hija. Hay un apóstol que él contaba y dice que
En una oportunidad orando, el Señor le habló acerca de su hija. Dice que él le estaba dando gracias al Señor. ¿Por qué? Porque los matrimonios del lado de su mamá, dice que todas las mujeres se quedaron solteras. Todas. Se divorciaron, se les murió el esposo, cosa que se cansa. Y él le daba gracias al Señor porque él era hombre. Y el Señor le habla, pero acuérdate, le dijo, que tienes una hija. Y miren, dice él, en ese momento yo sentí como que algo me había caído, porque según yo había vencido con todo eso, porque como todas eran mujeres en el lado de la familia de la mamá, pero el Señor le tuvo que recordar, pero acuérdate que tienes una hija. Y bendito Dios, ahí está su hija, está casada, pero él tuvo que pelear. ¿Para qué? Para que cuando pasaban las separaciones en la línea de su mamá, no le pasara a él. Y hasta la fecha, ahí está. Pero dice él que una de las cosas que tuvieron que enfrentar fue la muerte de uno de los nietos de su hija. O sea, sí, el enemigo intentó ganar algún derecho, mis amados, pero no lo logró. Entonces, vean el poder de lo que tiene la Santa Cena, de que aún, pero esto ustedes y yo tenemos que meditarlo, amén. En sus casas, mis amados hermanos, ustedes ahí, ¿en qué momento pude haber cometido yo algún error que me marcó la vida? ¿O hice algo que por pura gracia y misericordia estoy de pie? Pero no sería lo ideal, pero no me gustaría que mi hijo o mi hija lo haga igual. Amén. Entonces, a reflexionar, y si tienen en dónde apuntar o escribir, oren, entreguen, rindan, renuncien por todo eso, y cuando ya ustedes más o menos vayan viendo los tiempos, es cuando más cuidado hay que tener de nuestros hijos. ¿Para qué? Para no heredarles epigenética, tiempos, acontecimientos y fechas. ¿Me di a entender? Para eso es la Santa Cena. Tremendo el poder de la Santa Cena ahora. Amén. Bueno, vamos a avanzar, mis amados hermanos. Dice aquí Hebreos 9:22. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre. Escuchen esto. Pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Para qué la Santa Cena entonces? Para el perdón. Y voy a ir terminando con esto porque aquí empezaría yo a predicar ya el desarrollo para darnos cuenta de las bendiciones que hay en la sangre que brotó de los pies. Pero vamos a, se me fue el tiempo, a mencionarlo. De esta sangre, ¿qué sangre? La que brotó de sus pies, obtenemos el triunfo sobre la iniquidad. Amén. Sobre el pecado, sobre el caminar torcido, el caminar desviado de nuestros pasos. Esta sangre abre camino de rectitud, restaura las sendas de nuestro destino, abre las calzadas para llevar el evangelio donde no hay vereda ni forma de llegar. Entonces, si se dan cuenta, cada una, o sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como el otro, aunque es del mismo punto, está relacionada con los pies, mis amados hermanos. Todavía tengo un poquito de tiempo, ya lo leí. Vamos a ver por lo menos el primero, o a ver a dónde llego en 7 minutos. 7 minutos me quedan, más 9 extras, como 17. Isaías 59:3 dice: porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos, ¿de qué dice? De iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Ok, ¿cuántos dedos tenemos ustedes y yo? Ajá. Pero solo ahí tenemos dedos. Tenemos 20 dedos. Amén. ¿Estamos de acuerdo todos? Y dice ahí que en los dedos que hay. Pero, ¿y qué dedos? Porque claramente dice: vuestras manos están contaminadas de sangre. O sea, en las manos hay sangre. Pero ¿en dónde más hay dedos? En los pies. Y vuestros dedos de iniquidad. Ok.
Yo se los he mencionado en alguna oportunidad de que bendito Dios por los dedos que tenemos, ¿verdad? Pero el dedo pulgar es el que le da el equilibrio, mis amados hermanos, cuando ustedes y yo estamos parados, ese dedito que pudiera parecer insignificante es el que nos da equilibrio para poder permanecer de pie. En el tiempo antiguo, cuando castigaban a la gente que había hecho algún mal, los castigaban de dos formas. Una, o les cortaban los dedos pulgares, tanto de las manos como de los pies, o les cortaban en la parte de aquí atrás, vamos a ver, acá, que le llaman el famoso tendón de Aquiles. ¿Por qué se los cortaban? Porque con ninguna de las dos cosas que les cortaban, ellos podían permanecer de pie. O sea, el castigo era que ya no pudieran volver a caminar. No sé, nos cubrimos con la sangre de Cristo, mis amados hermanos, pero pensemos, yo no me hago ni la idea. ¿Qué sería de mí? Dijo el corito. Es de que yo soy Adrián Romero, no van a pensar, ¿y ahora cuál está cantando? Si ya no pudiéramos caminar. ¿Cómo? Nos quedamos estancados. Ay, no sé, mis amados, los bendigo con todo mi corazón, pero qué feo sería que ya no pudiéramos caminar. Literalmente, nos la tendríamos que arreglar de otra forma. Mira, aquí en Costa Rica conocí yo un matrimonio en donde no sé qué le pasó a él. El asunto es que él no podía caminar, desde que yo los conocí, no podía caminar. Y la hermana lo andaba cargando, eran pastores de ¿cómo se llama el lugar? Ya voy a decir yo quiénes son, va. Moravia creo que se llama el lugar, o Cinchona. ¿Hay algún lugar aquí así? Cinchona. Sí, yo creo que de ahí era. ¿Y qué pasó? La hermana no aguantó, lo terminó dejando. ¿Y por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque cuando hay iniquidad, uno no puede caminar bien. Como lo decía el hermano, uno está estancado. Uno intenta, pero no puede. ¿Pero por qué no puedo si intento? Porque hay iniquidad. Y ahora bien, ¿y qué es la iniquidad? Eso se los explico el otro mes. No, son bromas, todavía tengo tiempo. 3 minutos. Es que miren, mis amados, hablar de la iniquidad es una de nunca acabar. Hay varios tipos de iniquidad. La más común, amén, es la iniquidad heredada. Los errores de nuestros padres. Que ¿cómo sé yo de que es iniquidad algún error que mis padres cometieron? Por ejemplo, nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero es para poner un ejemplo. Amén. Resulta que tal vez el bisabuelo, porque la Biblia habla de la iniquidad en la tercera y cuarta generación. Algún día vamos a explicarles eso. El bisabuelo, por ejemplo, era de aquellos, allá en Guatemala decimos soy de Zacapa, dice tierra caliente. Ahí donde en Zacapa la gente es de bigotes, ¿sí? Esos bigotes que se los enrollan. De machete, pistola y peludos. Tierra caliente. Y ahí los problemas no se solucionan mandando un WhatsApp. Ahí se solucionan a machetazos o a balazos. ¿Hay algún lugar acá de San Carlos? Creo que me dijeron la vez pasada. No. Así es Zacapa. ¿Por qué? Porque como el lugar es muy caliente, la gente se mantiene demasiado alterada. Y una cosita, una mal vista, que le toquen la bocina, ahí si no encuentran, no tuvieron tata o nana en su casa, ahí en Zacapa lo encuentran. Así que no les aconsejo ir a Zacapa. Ok, el abuelo era de Zacapa, hombre que no se tentaba el alma, si alguien lo maltrataba, sacaba el machete y qué sé yo, machetero el abuelo. Vino el padre, también de Zacapa. El padre creció siendo formado por ese abuelo. Amén. Pero resulta que ahora el padre no solamente también es de bigote, pistola y machete, sino que también fuma. Igual que el abuelito, pero salió fumador.
¿Sí? Ahora viene el hijo, de bigote, de pistola, de machete, fuma y toma. Ahora viene el nieto. Ya se les quedó todo, ¿ah? O lo resumimos con qué es de esa capa. Bigote, pistola, machete, fuma, toma y mujeriego. ¿Qué es eso? Eso es acapa, pastor. ¿Qué es eso? Eso es iniquidad. De que se formó un patrón desde el abuelo y todos, absolutamente todos, bigotudos, macheteros y pistoleros. Pero cada uno le fue agregando un pecado más y así es la iniquidad. La iniquidad se va engrosando y engrosando y engrosando hasta que llega el punto en el que Dios dice, esto está escrito en el libro de Éxodo, no tolero más la iniquidad, voy a visitar. Y llega y visita la iniquidad de los padres, dice, en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué hace eso Dios? Porque lo que está buscando, mis amados hermanos, es que uno de todos esos en esa línea de antepasados y descendientes se pare en la brecha y diga, no más bigote, se lo rasura, no más machete, lo tira, no más pistola, la tira, no más cigarro, aunque fumara así, lo tira, no más alcohol, no más mujeres, me decido por Cristo. Y entonces se cumple lo que dice, y yo tendré misericordia hasta 1000 generaciones de los que me aman. Entonces, ¿cuántos pide Dios que se paren en la brecha? Uno nada más. Y la bendición tiene que ser que ese uno sea yo. Entonces, mis amados hermanos, la sangre de Cristo tiene el poder, como dice ahí, vuestros dedos llenos de iniquidad, de cortar esa iniquidad. Amén. Y que todos los errores, lamentablemente, que nuestros antepasados pudieron haber cometido, lleguen hasta nosotros. Y que entonces cuando ya vengan nuestros hijos, mis amados hermanos, ellos ni el bigote les va a gustar. Ay, no, papi, es que mi bigote no me gusta. Por ejemplo, ¿verdad? Ya van a nacer consagrados al Señor, dedicados al servicio del Señor. Y todo aquello del bigote, el machete, solo quedará como una historia de cómo era el abuelo. Pero cuando venga la siguiente generación, ¿qué va a pasar? Una nueva historia. Servidores de Cristo, ministros, qué sé yo. Amén. ¿Me di a entender? Entonces, en el nombre de Jesús, para eso es la Santa Cena, mis amados. Voy a terminar. Tengo que terminar, me quedan 1, 2, a ver. 1, 2, 3, 4, 5.